EMC Shalom Internacional, impactando las naciones con las raíces hebreas. A continuación, el pastor Diego Higuita. Creo yo que esta es la última enseñanza que vamos a hacer de los versículos más populares de la Biblia, pero los versículos más mal interpretados de la Biblia. Que eso es importante porque nos van a ayudar o nos están ayudando a nosotros a aclarar las cosas allá afuera. Varias personas me mandaron algunos posibles versículos, pero le hice caso al pastor Isaías Carmona, el de North Carolina, porque puso un versículo muy importante que está en juego en este tiempo por la decisión que tú tomaste, que es uno de los que más es uno de los que más nos refriegan en la cara a la hora de nosotros venir a las raíces hebreas. Entonces vamos a estudiar correctamente el versículo. Vamos a terminar con este versículo que considero yo que es una joya de manera especial. Pastor, ¿y cuál es el versículo? Fácil, Romanos 6:14. Vayan a Romanos 6:14, que aquí es donde empieza una de nuestras peleas cuando venimos a la fe de un evangelio completo, de los que guardan el mandamiento, de los que buscan agradar al Eterno por amor a Él y mantenemos firme el testimonio de Yeshua. Romanos 6:14. Ahora, importante que en el concepto de lo que vamos a leer de Romanos 6:14 entendamos cada uno de los detalles. El versículo dice así: y el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y por muchos años nosotros tuvimos ese versículo abanderado para defendernos de Francisco Ramírez, de los mesiánicos, ¿por qué se ríen? Porque conocieron a Francisco Ramírez. Francisco Ramírez era un hermano judío mesiánico que nosotros no sabíamos por qué se metía en la congregación de nosotros sabiendo que era cristiano. Y nos decía: hey, pastor, hay que guardar chava. Y yo me reía de él en la cara. Pastor, hay que ponerse tzitzit. Yo dije: ¿estás loco? Yo le decía: ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y él decía: ah, bueno, pero seguía con nosotros. Ese sí estaba loco. Si ustedes se han dado cuenta, al igual que Oseas 4:6, nuestra mente solamente se acuerda porque el pecado, solamente se acuerda de que pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es de lo único que nos acordamos. Esa es la parte que queremos defender y eso es lo único que nos grabamos. La primera parte, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, esa parte como que no tiene importancia. ¿Qué es lo que yo necesito que la gente sepa? Hombre, pues que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y ya no se le puede decir a ningún hermano que guarde un mandamiento o el otro, porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Para nosotros poder entender esta palabra, tenemos que entender quién fue el que dio la palabra. Porque uno recibe las palabras dependiendo de dónde provienen las palabras. Uno no puede recibir consejos para ser multimillonario de un jugador de lotería, que los últimos 20 pesos que le quedan va y se los juega en la loto. Ve, fulano, enséñame cómo ser millonario. Usted no puede, sería tonto eso, ¿no? Uno debe buscar las fuentes correctas para pedir el consejo. ¿Y quién era esta fuente? Llamado Pablo. Por favor, acompáñenme en la segunda de Pedro 3, que nos lo va a definir el mismo Pedro. Simón Keba nos va a definir quién era este Pablo. En
Segunda de Pedro 3, 16 y 17. Dice el versículo: como también en todas sus cartas él habla en ellas de cosas entre las cuales hay algunas difíciles de comprender. En las cartas que hay, cosas que los indoctos. ¿Vieron el videito que les mandé de un indocto? Eso es un indocto. Y quiero que sepan que los púlpitos están llenos de esos indoctos. ¿Lo vieron? No voy a pronunciar el nombre porque hasta le hago más propaganda de la que ya se ha hecho con la inteligencia de nombre que le puso a la prédica de él. Jim Staley versus el nombre de él. Por favor, por favor. Vean ese video para que usted sepa claramente que es un indocto. ¿Qué es un indocto? Un inestable que tuercen las escrituras, como también hacen del resto de ellas, por su propia perdición o para su propia perdición. ¿Quién no ha visto el videito del indocto? Levante la mano. Sería bueno que lo viera para que conozca que es un indocto. Así se da cuenta de una vez. ¿Ok? Y por ahí derecho me le ponen el cliccito para abajo. Hay que ayudarle. Él tiene que darse cuenta que es indocto. ¿Para qué le vamos a poner o lo dejamos callado? Usted sabe que el que se queda callado también está diciendo, se está coludiendo. No. Dale, ven, vaya a estudiar. Vamos a hacer, ¿cierto? Pero véanlo. O sea, no le estoy diciendo que le hagan así porque yo les digo, no. Escuchen al indocto este. Por tanto, amados míos, sabiendo previamente ustedes esto, absténganse de ir siguiendo el error de los que son libertinos para que no caigan de su firmeza. Mucho cuidado. Las cosas de Pablo son difíciles de entender. Y no podemos, sin una base teológica, intelectual, de estudio, comprobada escrituralmente, a todo decir amén. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Amén. Vamos a ver, vamos a aprender. A la 1 de la tarde miré al indocto y tenía 52 así y 190 así. Padre, gracias. No tiene que subir por ahí a 400 como mínimo. A ver si dice, ay, el que estoy mal soy yo, no Jim Staley. La pregunta es, ¿por qué dicen que la ley está disque abolida? Porque ese es el segundo parámetro de estar bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley porque fue abolida. Eso es lo que hemos recibido. Y si fue abolida, entonces vamos a leer Romanos 7:1. ¿Qué diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Bueno, ustedes no han llegado ahí a Romanos 7, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. ¿Cuál es el fundamento entonces de la ley? Vamos a leer todo el versículo. Sino que yo no hubiera aprendido lo que es el pecado. Hay que aprender lo que es el pecado, sino mediante la ley, porque no hubiera tenido conciencia de lo que es la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces tenía un propósito el conocer la ley para que cuando conozca la ley pueda identificar claramente el pecado. 7:1. Ah, no, me adelanté. 7:1, ay. 7:1. ¿Acaso ignoran, hermanos míos? Pues hablo para los que conocen la ley. Ok. ¿Por qué algunos indoctos no entienden a Pablo? Porque Pablo hablaba, era para los que conocían la ley. ¿Ok? Yo les he dicho a ustedes que Pablo era un jurisprudente, era un abogado,
defensor de la Torá, que se conocía todas las leyes de la Torá. Entonces él estaba hablando, ¿para quiénes? Para los que conocían la Torá. Entonces él está diciendo, ¿acaso ignoran, hermanos míos? Pues hablo a los que conocen la ley. Por eso es que muchos no pueden entender a Pablo, porque no conocen la ley. Ahora, cuando tú conoces este mensaje, cuando tú te das la oportunidad de conocer la ley, cuando tú estás completo en el mensaje bíblico, que sabes interpretar desde Génesis hasta Apocalipsis, no necesariamente que te lo sepas todo de memoria, pero que conozcas el plan correcto desde Génesis hasta Apocalipsis y cuál es el centro de esta historia, la redención del único y mismo pueblo, el pueblo de Yahweh. ¿Quién es el pueblo de Yahweh? Israel. ¡Pum! Se acabó la Biblia. Alrededor de todo este mensaje es que corre el conocimiento bíblico. No hay otro. Cuando usted conoce esto, entonces mire lo que le pasa. Lucas 21:15. Lucas 21:15. Que cuando el hermano Jaime Rivera, el que vino de California, me compartía acerca del pensamiento, acerca de este versículo y me decía, es potente la capacidad de defensa que sale de un creyente cuando conoce la Torá. Sin conocimiento de la Torá no puede haber defensa. Leamos, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ninguno de sus oponentes. ¿Qué iba a dar el Mesías Yeshua a sus discípulos? Una sabiduría que no podían resistir ninguno de sus oponentes. Ahora le hago la pregunta a hermanos que han hecho el proceso de transición correcto a las raíces hebreas. ¿El Eterno los ha usado con palabra poderosa delante de otros? No tienen forma de debatir esta información. No tienen forma de frenar esto. Voy a leerlo desde el 12. Dice, pero antes de todas las cosas le echaron mano, los persiguieron y los entregaron a las sinagogas y a las cárceles y lo llevaron delante de reyes y de gobernantes por causa de mi nombre. Pero esto les serviría a ustedes para testimonio. Por tanto, propongan en su corazón no preparar defensa, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrá resistir ninguno de sus oponentes. Cuando usted estudia la Torá y conoce la Torá, usted es embargado por una sabiduría que nadie le puede hacer frente. Y por eso les decimos, estudie, lea, conozca, para que haga una buena defensa del mensaje. De acuerdo a Romanos 7:1, que habla exclusivamente para los que conocen la ley, le hago una pregunta. ¿Usted cree que los que estudian a Pablo deberían estudiar? ¿De pronto seguir un poquito más y leer? Pablo no era cualquier persona que iba a utilizar lenguajes simples para todo. No, él tenía un lenguaje pesado para defender. Para enseñar tenía un mensaje simple. Para presentar las buenas nuevas, fácil le entendían. Por eso fue un evangelista tan potente. Pero cuando él tenía que defender la postura de él, era un hombre sabio, con el conocimiento correcto. ¿Qué capacidad tenía Pablo? Pues miremos, Filipenses 3 me define a Pablo, Filipenses, porque vuelvo a lo mismo. Hablar del versículo, estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Tenemos que conocer primero al hombre que dijo esas palabras. Y en Filipenses 3, del 4 al 6, hay una clara definición de Pablo. Aunque también tengo confianza respecto a la carne, porque si alguno considera que puede confiar en la carne, yo más que él.
El hombre era orgullosito. El hombre sabía lo que sabía. Vamos a ver quién es capaz conmigo. A ver quién sabe más de aquí. Ese era Pablo. Circuncidado al 8º día. Quiere decir que desde que nació cumplía Torá, ¿sí o no? No, la cumplían sus padres, porque un niño de 8 días no define eso. Fundamento, base. Recuerden que la escritura, usted tiene que aprender a verla más allá de lo que se lee. Ay, sí, era obediente. Imagina un niño de 8 meses, de 8 días. No, eso no pasa. Venía en una familia defensora de la Torá y sabía esa familia que al 8º día circuncisión. ¿Qué garantiza eso? Que el crecimiento de ese niño iba a ser con base a la Torá. No era uno de nosotros. No era uno de nosotros. Era circuncidado al 8º día. O sea, lo que quiero es que tomemos conciencia de todo lo que conlleva para que un niño sea circuncidado al 8º día. Dígame, los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes aquí? Imagínese usted casándose con una persona que no cree en esto. Y usted cree. Bueno, no cree también, puesto que se casó con una que no cree en esto. Se une a yugo desigual y usted, nace el niño y usted le dice, hay que circuncidar. ¿Qué? Oigan a al niño no me lo tocan. Todo lo que conlleva que el niño haya sido circuncidado al 8º día. Una familia creyente, una pareja de Torá, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos. Mira qué bonito acá que no dice judío, hijo de judíos. No. Hebreo, hijo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. O sea, que la línea de pensamiento que tenía era fariseica, de la escuela farisea. No era que era un torcido, como nos enseñó los dos pastores estos. Alejandro, ¿de qué iglesias que vos venís? Bobby Cruz y Richie Ray, esos son pastores. ¿Y cantaban qué? Así decían los fariseos. ¿Qué crucifixión? Decían los fariseos. La cancioncita, de allá viene Alejandro. Sí, Alejandro y Andrés vienen de esa. En cuanto al celo, versículo 6, perseguidor de la iglesia. Perseguidor de la iglesia, recuerden que ese es un concepto griego que no existía. Estaba hablando de la congregación de los santos que seguían a Yeshua. Y en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. En cuanto a los mandamientos, nadie tenía por qué decirme nada porque los guardaba todos, hasta lo que decían los ancianos. Mire la potencia de quién era Pablo. O sea, era difícil de entender porque no escribía de cualquier manera. Y un hebreo completo, conocedor de Torah. Ahora, en el versículo que nos aqueja hoy de Romanos 6:14, dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Resulta que este Pablo, durante todas sus cartas y especialmente en Romanos, tiene diferentes tipos de ley. Entonces la pregunta es, en el versículo 14, ¿a qué tipo de ley se refiere? Porque durante toda la carta me habla de diferentes tipos de ley. Les compruebo. Vamos por favor a Romanos 7, 22 y 25. Ahí mismo, vamos a movernos durante esas dos paginitas. 7, 22 y 25. Dice, porque conforme al hombre interior, yo me regocijo en la ley de ¿quién? La ley de Yahweh. Ahí hay una ley. En esta pechita dice la ley de Dios. ¿En qué se deleitaba él?
en la ley de Yahweh, en la ley de Dios. Él se deleitaba ahí. Pero veo en mis miembros otra ley. Espérate. O sea que el hombre manejaba diferentes tópicos con respecto a los conceptos de ley. Él se regocijaba en la ley de Yahweh, pero en sus miembros hallaba otra ley, la cual combatía con una ley que tenía en la mente. ¿Cuál creen ustedes que era la ley de la mente? La ley de Dios. Porque él meditaba era en la ley de Dios y se regocijaba en la ley de Dios, pero había encontrado que en sus miembros existía otra ley. Y me hacía cautivo de la ley del pecado. Diga conmigo, la ley del pecado. Yo no te estoy diciendo que definas qué es la ley del pecado. Te estoy diciendo, Pablo tenía en su forma de hablar diferentes tipos de leyes. Cuando él expresaba los términos de ley, los tenía bien separados. Él hablaba de la ley en su mente, que era la ley de Dios, pero reconocía que en sus miembros tenía otra ley y que lo controlaba y que luchaba contra su mente, y llamó a esta ley la ley del pecado. ¿Vamos? ¿Me siguen? ¿O los estoy involucrando con mi forma de hablar? Porque de pronto los estoy manipulando. De pronto les estoy haciendo creer que el versículo dice lo que yo estoy diciendo, o lo están viendo claro. Eso es importante, porque hoy hay unos magos para acomodar esto, para torcer el versículo y meterlo a la fuerza, y el problema está en ustedes. No, perdón, ustedes no, en lo que éramos antes, que a todos le decíamos, no, ya no, espérate, ¿cómo así que amén? Vamos a estudiar. Sigamos leyendo, que este apenas es el segundo versículo. 24. Soy un hombre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea que la ley del pecado que había en sus miembros lo llevaba a Alá. No se les olvide eso. Versículo 25. Gracias doy a Elohim, a Yahweh, por medio de nuestro Mashiach Yeshua, porque ahora yo en mi mente soy siervo de la ley de ¿quién? Es que no me estoy inventando nada. En mi mente soy siervo de la ley de Yahweh, aunque en mi carne sea siervo de la ley del pecado. Dos tipos de leyes distintas. La ley que tenía en su mente y la ley que se manifestaba en su carne. Ahora, para poder entender la ley que está en la carne, tengo que ir a Gálatas 5. Gálatas 5. Pero dejen el dedito marcado aquí en Romanos 7 o doblen la hoja para que ahorita la encuentren rápido. Gálatas 5. Para que podamos entender ese concepto del 16. Gálatas 5. 5:16, Gálatas. Digo pues, anden conforme al Espíritu para que nunca hagan los deseos de la carne, porque la carne desea lo que es opuesto al Espíritu, y el Espíritu anhela lo que es opuesto a la carne, y ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quieran. Porque si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora, ese bajo la ley es igual al de Romanos 6:14. ¿Qué es estar bajo la ley? ¿Bajo cuál ley? Entonces, ven que Pablo utiliza esas formas de ley de diferentes maneras. Entonces yo tengo que identificar a qué ley se refiere, a qué ley está tomando en cuenta para el comentario. Romanos 8:7. Vamos a leer otro tipo de ley que nombra Pablo. Romanos 8:7. ¿Lo tienen? Ya que la forma de pensar que es de la carne es enemistad para con Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque no puede. Vuelve y reitera
el concepto de la ley de Dios. ¿Dónde tenía la ley de Dios Pablo? Muy bien, vamos muy bien. Vamos a Romanos 7. A Romanos 8:2, otra ley. Dice acá, porque la ley del espíritu de vida en Yeshua, otra ley, la ley del espíritu. Me habló de la ley de la mente, que es la ley de Dios. Me habló la ley en los miembros, que es la ley del pecado. Y que lo lleva a la ¿qué? A la muerte. Y ahora me está hablando de la ley del espíritu de vida en Yeshua. Dice que esa ley lo ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿dónde tenía Pablo la ley de Dios? ¿Y dónde tenía la ley del pecado y de la muerte? ¿Ven la diferencia que él mismo establece con respecto a la ley? Pero sigamos, que esto no para ahí. Vamos a Romanos 3:27 para que nos siga hablando de los fenómenos de ley. 3:27. Recuerden que lo que estamos estudiando es que en la forma de Pablo hablar, hablaba de diferentes leyes. Formateaba las leyes de diferentes. Eso es lo único que queremos investigar. No nos metamos en otra cosa. Versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda anulada. ¿Por cuál ley? La de las obras. Oh, ahora maneja el término de la ley de las obras. No, sino por la ley de la fe. Oh, también maneja la ley de la fe. Entonces tiene la ley de las obras y la ley de la fe. Ya llevamos como 5 tipos de leyes que maneja. Pero sigamos, que de pronto habla de más leyes. Romanos 9:31, otra ley. Cuando lo tengan me dicen amén. 9:31. Pero Israel, que corría tras la ley de justicia. Oh, mira, ahora llama la ley de justicia otra ley. Entonces tengo que entender a Pablo. ¿De qué ley me estará hablando entonces en Romanos 6:14? Porque maneja muchos tipos de ley. Dice, pero Israel, que corría tras la ley de justicia, no alcanzó la ley de justicia. Oye, ¿cuál es esta ley de justicia? Interesante, la ley de justicia. ¿Qué hace la ley de justicia? Pues justificar. Oh, interesante. Las leyes que tienen que ver con la justificación, las leyes de justicia. Primera de Corintios 9:21. Corintios también lo escribió él. Vamos a ver en Corintios qué tipo de ley habla. Porque lo que estoy investigando es que este señor, circuncidado al 8º día, de padres hebreos obedientes, él obediente, que fue educado a los pies de Gamaliel en la Torá, irreprensible, hablando de varias leyes. Primera de Corintios 9:21. Vamos a ver si podemos captar a qué tipo de ley se refiere en esta. A los que están sin ley, me hice como uno que está sin ley, a pesar de que no estoy sin ley ante Dios, sino bajo la ley del Mashiach. Oh, ya tiene aquí también la ley del Mashiach. ¿Y cuál será la ley del Mashiach? Para ganar también a los que están sin ley. ¿Cuál será la ley del Mashiach? Yo anoche entendí la ley del Mashiach para los que estaban sin ley. Cuando entraban a las aguas no les podía ver el rostro porque venían sin ley. Estábamos en oscuras. No teníamos la luz de la Torá porque dice la palabra en el Salmo 119. Tu Torá, tu palabra es luz en mi camino y lumbrera a mis pies. No teníamos esa luz. Entrábamos a las aguas
con el óvalo negro. ¿Quién es este? Pero salía de las aguas lleno de luz. A esta luz del Mashiach, a esta ley del Mashiach, es la ley que los justifica, que nos justifica delante del Eterno. Él estableció una ley para que volviera a ingresar todo aquel que estaba en oscuridad y perdido. Esa es la ley del Mashiach. El Tevilá. En el Tevilá se juzga en las aguas. ¿Por qué se juzga en las aguas? Porque era la forma de juzgar en la antigüedad. ¿Cómo se daban cuenta de que una persona era inocente en la antigüedad? Échele al agua. Si sale, era inocente. Si se ahoga, el berraco era culpable. ¿Qué le pasó a Pablo en el naufragio? ¿Se salió? Este se libró de las aguas. Y lo pica la serpiente venenosa. ¡Ah! No, este pobre no era, y se salvó. Como que ratificando su inocencia. Bien importante entender todos estos fenómenos que están en la escritura. La ley del Mashiach. ¿Por qué es que nosotros no somos dignos de recibir la revelación? Porque leemos la Biblia mal. Muéstrame la imagen que les pedí, por favor, para que vean cómo nos enseñaron a leer la Biblia. Puede sonar gracioso. Puede sonar jocoso, pero así nos enseñaron a leer la Biblia. Y nos interesa leerla así. Es que es mejor leerla así. Me interesa. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es lo único que yo leo. El resto, no, espérate. Esta imagen recorre las redes y a uno le da risa y es la verdad. Así queremos leer la Biblia, copy paste. Lo que nos interesa lo saco, lo otro, lo que me gusta lo saco y lo acomodo y se lo pongo a la gente y la gente dice, no, espérate. Vamos a entender bien ese versículo de Romanos 6:14 y déjeme esa imagen ahí para que muchos seamos confrontados y no volvamos a leer la Biblia de esa manera, sino que en la Biblia se conoce todo el texto y el contexto. Y si necesitamos ir a más recursos, pues vamos a más recursos. ¿Por qué es importante leer la Biblia de manera contextual y hacer una investigación? Porque es una orden del Padre. Primera de Tesalonicenses 5:21. Y sí, hermano, existe el libro de Tesalonicenses, la carta. ¿Te saqué? Sí existe, vaya, búsquelo. Primera de Tesalonicenses 5:21. Lo voy a leer desde el 19, para que no leamos así. No apaguen el ruaj. Usted sabe que hay gente experta en apagar el ruaj. Cuando viene la revelación, cuando viene la sabiduría, ¡puf!, apagan el ruaj y dicen, no quiero eso. No lo quiero. ¿Y usted cómo se va a meter ahí? No me meta. El que quiere apagar el ruaj, que lo apague. El Eterno verá a quién le da la sabiduría y la revelación. Deje a los que apagan el ruaj, déjelos allá con el ruaj apagado. No apaguen el espíritu. No rechacen las profecías. Examínenlo todo. Mire, ¿cuántos de ustedes han invitado a personas a este conocimiento? ¿Y se han dado la oportunidad de examinarlo? No. ¿Qué es la orden del Eterno? Examínalo. Esa orden te la estoy dando yo, dice el Señor. No juzgues antes de examinarlo. Eso nos quita tiempo a nosotros los ministros y los líderes. El que no quiere, no quiere y punto. Next. Examínenlo todo. Retengan lo bueno. Huyan de toda cosa mala.
Les voy a regalar el versículo 23, que es el versículo donde está el nombre de MC. Sí, aunque no lo crean, ahí está. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todos ustedes se mantengan irreprensibles, que todo su EMC hasta la venida de nuestro Adón Yeshua. Espíritu, mente y cuerpo irreprensibles hasta la venida del Mesías. Ahí está su EMC en otra de las connotaciones acrósticas de este judíito que hay aquí montado. Toda persona que quiera alcanzar el propósito del Eterno tiene que estar espíritu, mente y cuerpo bajo el poder de Dios. Pero si yo le pongo a la iglesia ese nombre, créame que no iba a llegar nadie. Espíritu, mente y cuerpo bajo el poder de Dios, no. Esotéricos, quién sabe qué eran ahí. Pero ahí está uno de los versículos que apoya espíritu, mente y cuerpo bajo el poder de Dios. Sigamos, que yo me emociono. Entonces, con estos criterios de examinarlo todo, tener criterios importantes para visualizar, para leer y para entender. Necesitamos aprender a leer en forma completa, no así. No se acostumbren a leer así. No. Hay más palabras arriba, hay más palabras abajo, al otro lado, adelante y atrás. Y la forma de la escritura tiene una connotación que pareciera escueta, pero es con el único propósito de que usted escudriñe las escrituras. Porque nosotros no somos seres que nos gusta que nos lo den todo molidito, porque no lo aprovechamos. El Eterno nos hizo así, pregúntenle a Él. Pero todo lo que nos dan así, echadito, nos echa a perder. Pero todo lo que es luchado, todo lo que es peleado, todo lo que es alcanzado a fuerza y con valentía, se aprecia. Por eso lo escribió el Eterno de esa manera. Si nosotros leemos en forma completa, como dice el versículo, volvamos a Romanos 6:14, que es el del problema. Escuchen bien. Ahora no nos vamos a grabar porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. No, ahora nos vamos a grabar: el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. ¿Qué es el preámbulo de la frase? Diga conmigo: el pecado no tendrá poder sobre mí. Eso es lo que está diciendo. Que el pecado no va a tener poder sobre nosotros. La Pechita lo dice así, pero mire cómo lo dice la católica. Ay, me enamoro más de esta católica. No me vayan a salir con esas ustedes. Ay, pastor, es que me enamoré de una católica. No, de la Biblia católica. Mire cómo dice la católica. Esa es la Biblia de Latinoamérica. Dice: el pecado ya no los volverá a dominar. ¿Qué les está diciendo antes de la frase esa? Antes, el pecado no los volverá a dominar, pues no están bajo la ley. Vamos a entender qué es ese dominio del pecado. ¿Cuál es el pecado que me quiere dominar? Vamos a entenderlo. Yo sé que muchos podrán pensar que el pastor se vuelve aburridor con lo del pecadillo. Pero si no entendemos el pecadillo, nos seguimos comiendo el bocadillo. ¿Qué es pecado? Transgresión a la Torah, pero la vamos a poner como la variable. Vamos a volver transgresión a la Torah, la variable, primera de Juan 3:4. Donde diga pecado, vamos a decir primera de Juan 3:4. Ya sabemos qué es primera de Juan 3:4. ¿Qué es? Transgresión a la ley. ¿Qué es primera de Juan 3:4? Les voy a empezar a enseñarles a trabajar con la mente cómo se entiende la escritura. Donde dice pecado voy a decir primera de Juan 3:4. Porque ya sé que primera de
Juan 3:4 es transgresión a la ley. ¿Y a cuál ley? A la ley de Dios. A la ley de Yahweh, la ley que tenía Pablo aquí, con la que estaba metido constantemente, pero tenía una pelea con una ley que tenía aquí. Ok, vamos a hacer matemática lógica. La transgresión a la ley de Dios. Primera de Juan 3:4 es transgresión a la ley de Dios. Ahora sí leamos Romanos 7:7, que fue el que me adelanté ahorita. Fue que me adelanté emocionado. Ya quería terminar esta prédica. Entonces, primera de Juan 3:4 nos dice que es transgresión a la ley, el pecado, ¿cierto? Ahora, Romanos 7:7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Sino que yo no hubiera aprendido lo que es pecado, lo que es ¿qué? Primera de Juan 3:4. Yo no hubiese aprendido lo que es primera de Juan 3:4, sino por medio de la Torá, mediante la Torá, la ley, porque no hubiera tenido conciencia de lo que es la codicia si la Torá, la ley, no me dijera no codiciarás. Estoy siendo claro, estoy yendo en el parámetro correcto. Baruch Hashem. ¿Quiénes tienen shofar? ¿Quiénes tienen shofar? Despierta, pueblo de Yahweh. Despierta, pueblo de Yahweh. Despierta, pueblo de Yahweh. Esa es la fiesta que vamos a celebrar mañana. O despertamos o despertamos. Si no despertamos de este letargo espiritual, vamos a seguir creyendo parcialmente en todo lo que se está predicando hoy y vamos a seguir diciendo amén. Y no debe ser así. Vuelvo a colgar mi R15. Estoy feliz con mi R15. Baruch Hashem. Y eso que todavía se me sale el airecito por un lado. Siento el liqueo. Yo siempre hablo del R15 y le, ay pastor, pero usted ¿por qué es tan belicoso? Porque soy hijo de Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos de Israel. Amén. Baruch Hashem. Este es el sonido representativo de la festividad de mañana, Yom Teruah. Y con ello vamos a iniciar una temporada de festividades solemnes del otoño que son santas convocaciones para toda la casa de Israel. ¿Qué es lo que nos permite eso? Hombre, caminar como verdaderamente caminan los hijos de Dios, siendo obediente a los mandamientos, a las fiestas, al Shabbat, a todo lo que se nos ha estipulado, pero mantenemos vivo, vigente el testimonio de Yeshua. Amén. Ok, volvamos al contexto de Romanos 6:14. Sabemos que pecado, ¿qué es? Primera de Juan 3:4, acuérdese. Vamos a hacer una sustitución. ¿Qué es pecado? Excelente, excelente, excelente. ¿Qué es pecado? Baruch Hashem. ¿Qué es pecado? Entonces ahora vamos a leer considerando este reemplazo variable en la palabra pecado, donde la vayamos a leer. Vámonos para Romanos capítulo 6. Hago esto para que se note la congruencia del texto y que podamos alcanzar el propósito entendible del mismo. Aquí se habla del poder y el dominio que posee el pecado sobre. Cuando leemos, vamos a leer por favor Romanos 6:14.
Y primera de Juan 3:4. Estamos leyendo, ¿cierto? Ya con la variable. Y primera de Juan 3:4, no tendrá dominio sobre ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Me siguen? ¿Entendieron? Así vamos a leer el capítulo 6. Y primera de Juan 3:4, no tendrá dominio sobre ustedes. Aquí vamos a hacer, mediante este juego de palabras, la capacidad de entendimiento para ver sobre qué es que se está ejecutando la frase: no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Antes de hacer ese ejercicio, necesito que por favor me acompañen otra vez a Romanos 7, 23 al 25, para que recordemos estas leyes. Pero veo en mis miembros otra ley, la cual combate la ley de mi mente, me hace cautivo de la ley de... Perfecto, voy a volver a leer porque solamente entendieron dos. Ok. Pero veo en mis miembros otra ley, la cual combate a la ley de mi mente y me hace cautivo de la ley de... que está en mis miembros. ¿Dónde está la ley de primera de Juan 3:4? Soy un hombre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por medio de nuestro Mashiach Yeshua, porque ahora en mi mente soy siervo de la ley de Dios, aunque en mi carne sea siervo de... Primera de Juan 3:4 lo tenemos inyectado en la carne. ¿Me siguen? Ya después de este ejercicio, Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en? ¿Para que abunde la gracia? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto a, ¿cómo viviremos todavía en él? No, ahí no está pecado. La van leyendo, por favor. Van leyendo. Versículo 3. ¿O ignoran ustedes que los que somos sumergidos en Yeshua? Mire esta enseñanza cómo cuadra con lo de anoche. Transpórtese a lo que sucedió anoche. ¿O ignoran ustedes que los que somos sumergidos en Yeshua el Mashiach, somos sumergidos en su muerte? Porque por la inmersión somos sepultados juntamente con él para muerte, para que así como Yeshua el Mashiach resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¿Cuál es esa nueva vida? Romanos 8:14. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Y en qué se conocen los hijos de Romanos 8:14? Que hacen Ezequiel 36, 26 y 28. Que recibieron corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y que con ese espíritu, ¿qué los lleva? A que guarden los mandamientos de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Clarito. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también será en la de su resurrección. Porque sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que con el cuerpo de sea inutilizado, para que ya no sirvamos a... Porque el que ha muerto ha sido libertado de... Por lo cual, si hemos muerto con el Mashiach, creemos que en el Mashiach mismo viviremos, porque nosotros sabemos que el Mashiach resucitó de entre los muertos y no morirá de nuevo, porque la muerte
no tiene dominio sobre él. ¿Y qué es la muerte? Primera de Juan 3:4, muy bien. Versículo 10, ya que por cuanto él murió una vez, pero por cuanto vive, para Dios vive. De esta manera también ustedes considérense a sí mismos que están muertos pero vivos para Dios por medio de nuestro Mashiach Yeshua. No reine pues en ustedes en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus apetitos malsanos, ni dispongan sus miembros para ser instrumento de iniquidad, sino dispónganse ante Dios como hombres que están vivos de entre los muertos, y sean sus miembros instrumentos de la justicia de Dios. Y no tendrá dominio sobre ustedes. Ahora sí, con todo este bagaje vas a entender la frase, porque no están bajo. Porque no están bajo la ley que nos obliga a abolir, a desvirtuar, a desobedecer el mandamiento. Ese versículo está hablando es que no estamos bajo la ley del pecado en nuestros miembros, no bajo la ley de Dios. Mentira, mentira nos han dado, mentira nos han enseñado, mentira se ha propagado por 18 siglos. Y ahora es muy importante que usted se ponga en su posición de hijo de Dios. Yo no les he dado esta palabra ni siquiera masticada. Se la hemos licuado para que usted siga permitiendo que esto lo controle, sabiendo que tienes todas las herramientas para cancelar este poder en ti. Lo tienes, ya lo conoces. Diga conmigo, ya no estoy bajo la ley del pecado. La transgresión ya no tiene poder en mí. Por último, y esto se los dejo solamente para pensar. Si esta famosa ley que nos dicen ahí es la ley de Dios, esa, que ya no estamos bajo la ley de Dios, si es esa, sino que estamos bajo la gracia de Yeshua, les voy a preguntar algo. ¿Bajo cuál de las dos frases quieres vivir? Vamos a suponer que todo eso que nos han enseñado por 18 siglos es verdad. Y ya no estamos bajo la ley de Dios, los mandamientos, sino bajo la gracia. Aleluya. Vamos a ver. Hoy tomas la decisión si quieres vivir bajo esa ley de Dios o bajo la gracia. Hoy toma la decisión. Deuteronomio 19:15. Esto es Torah, esto es ley. Lo que vamos a leer en Deuteronomio 19:15 es ley, Torah, la ley de Dios. 19:15. Cuando lo tengan me dicen amén. No habrá solo un testigo contra alguien por cualquier transgresión o pecado. Primera de Juan 3:4. En cualquier falta que se haya cometido, deberá haber palabra de 2 o 3 testigos que confirman el asunto. ¿Cómo se vive bajo la ley de Dios? Con 2 o 3 testigos tú me puedes juzgar a mí. Fulano, no guardaste Shabbat. Sí, tráigame los testigos. Mira, te vio fulano, te vio sutano y te vio en IHOP. Ustedes me vieron, sí, vea la foto. Se la mandamos al pastor por WhatsApp. Acusado, pecado. ¿Cómo debe morir esa persona? Eso dice la escritura.
¿Necesita cuántos? 2 o 3 testigos. Y ojalá con WhatsApp. 2 o 3 testigos. Eso dice la ley de Dios. ¿Es dura? ¿Es dura? ¿Sí? Pues ahora les voy a leer la gracia. Mateo 5, 27 y 28. A ver, ¿dónde prefieres estar? Mateo 5, 27 y 28. Han escuchado que se dijo, esto lo dijo Yeshua, el que nos dio la gracia. Ojo que esta es la enseñanza de la gracia de Yeshua. Esta es la gracia. Han escuchado que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para desearla, inmediatamente comete adulterio en su corazón, juzgado y condenado, sin testigos. Esa es la gracia. Juzgado y condenado sin testigos. Usted está en un mueble un domingo por la tarde que uno no sabe ni qué va a hacer uno, y empieza a soñar así esas películas de Misión Imposible, que usted coge un carro de esos blindados, le pone un imán encima, lo levanta con una grúa, lo mete en un garaje desocupado donde no hay nadie porque usted lo rentó hace 6 meses, llega allá y empieza con dinamita a abrir eso, le mete gases que se duerman los que están allá adentro, esos que quedan dormidos, con el dinamita abre la puerta, saca las tulas, se las pone aquí, y cuando tiene las tulas aquí, lo despiertan del sofá con un toque en la puerta. Se despierta usted del sueño y abre la puerta del FBI. Queda arrestado, acaba de robarse un camión blindado. Eso es la gracia. ¿Qué es más fácil? ¿Vivir bajo la ley o bajo la gracia? Entonces, para todos los que nos están diciendo que ya están bajo la gracia, están bajo peor condenación. Al menos bajo la ley. Yo digo, mija, que tapa el sticker que nos dio el pastor, tápalo en el carro. ¿Estás bajo la gracia, hermano? No importa dónde te metas. El problema no es tuyo conmigo. El problema es tuyo con tu Dios. El problema es tuyo con el que te ha prometido la bendición. El problema es tuyo con el que te ha prometido redención y vida eterna. El problema es tuyo con el que va a cuidar a tus hijos. El problema es tuyo con el que va a sanar a tu casa. El problema es tuyo con el que va a pagar las deudas y te va a abrir las puertas de bendición. El problema es tuyo con el que prometió vida eterna para ti. No es conmigo. Yo solamente aquí soy un mensajero. Me tocó la peor parte, yo sé, pero me pagan. Y me gusta decirlo. Ahora, lo digo con autoridad porque lo vivo. Porque lo único que hay en mi corazón es el anhelo de agradar al Eterno. Y eso es lo que yo le tengo que transmitir a usted. ¿O usted quiere un pastor que le enseñe que la Biblia se lee así? Porque yo conozco, yo le puedo dar direcciones y teléfonos. Usted puede ir a que le enseñen allá. Las personas que a veces se reúnen con nosotros, que el Eterno las ha sacado de tremendos estilos de vida, de vidas disfuncionales y desbaratadas, que han probado este sabor y ay, pastor, es que no sé, a veces siento ganas de volver al mundo. Dame un consejo. ¿Qué consejo te voy a dar si ya sabes lo que hay allá? Tristeza, dolor, angustia, desilusión, pérdida. Eso es lo que quieren, men, dale. No, fuimos llamados a una vida llena de abundancia, una vida de propósito, una vida grande, una vida para glorificar el Rey eterno, una vida trascendental. Tu vida apenas comienza, tu vida va a ser en la eternidad, llena de gozo al lado de tu Redentor.